En este video vamos a revisar todos los pasos necesarios para trabajar con la digitalización en QGIS. Una de las primeras cuestiones que debemos fijar en nuestro programa es el enlace a las carpetas que nosotros vamos a trabajar, justamente en donde vamos a guardar los archivos o desde donde vamos a obtener la información que necesitamos. Para ello, uno de los pasos necesarios a realizar es el linkeo de la carpeta en la sección de favoritos. El panel del navegador ustedes lo van a encontrar en la sección de ver paneles, y acá deben tener activos uno de los dos, o la opción de panel de navegador o la opción de panel de navegador 2. Una de estos dos es lo que le va a activar este panel que tenemos aquí. Entonces, en nuestro caso, esta carpeta que se llama documento Cristian, coberturas, imágenes, corrientes, yo la voy a eliminar y la voy a volver a linkear para mostrarles cómo hacerlo. En este caso es botón secundario, añadir un directorio e ir a buscar esa carpeta en nuestro directorio que nosotros necesitamos para trabajar. En este caso era corrientes. Le damos select folder y fíjense cómo en el panel del navegador aparece ahora la carpeta que nosotros necesitamos para trabajar con este caso o esta temática que es la digitalización. Para comenzar a digitalizar, debemos configurar también el autoensamblador para que nos permita unir los vértices, las líneas de aquellos polígonos, puntos o líneas que nosotros dibujemos en el software. Para ello nosotros vamos a utilizar capas, en este caso de polígonos. Voy a usar los límites provinciales de Argentina y voy a también traer una capa de líneas, que es la red vial. Para que se distinga voy a cambiar los colores. En este caso voy a usar un color azul. Para el caso de la... voy a usar un color azul. Y para el tema del fondo de las provincias voy a usar un color verde. Acá. Bien, perfecto. Entonces lo voy a tener así. Me voy a acercar un poquito para que cuando nosotros empecemos a graficar podamos distinguir bien qué cambios estamos haciendo. Entonces, que dije que en primera instancia voy a bajar un poquito el tono de este verde que está muy fuerte. Perfecto. Lo que dijimos fue que deberíamos configurar el autoensamblador. En la parte de configuración de arriba hay una opción que dice opciones, valga la redundancia, y dentro de opciones tenemos la sección que dice digitalización. Dentro de la digitalización tenemos una serie de opciones que tenemos que modificar para justamente poder digitalizar y que nuestros vértices de líneas y polígonos se puedan unir adecuadamente. Lo que primero tenemos que hacer es habilitar el autoensamblado, ¿sí? Dice habilitar autoensamblado por omisión, es decir, poner el tick. Y acá en la sección de modo de autoensamblado por omisión nosotros podemos llegar a usar que no snapee, o sea que no una, que se una por vértices, segmentos, centroide, mitad de segmentos o áreas. Yo voy a dejar vértices por defecto, y en la tolerancia fíjense que nosotros podemos poner un parámetro de 10, 12 o 10 píxeles o unidades de mapa, ¿sí? En ese caso, si trabajamos con unidades de mapa, fíjense que en este caso estamos trabajando con un sistema de coordenada geográfico que se encuentra aquí debajo, 4326, y deberíamos considerar trabajar en un sistema de coordenadas planas para que la tolerancia predeterminada sean metros y no unidades decimales. En este caso yo voy a dejar píxeles porque me va a tomar los píxeles dentro de la pantalla. Entonces tengo 12 píxeles, los puedo bajar a 10. Le voy a hacer una modificación y después para que veamos después los cambios que se producen. Y acá puedo elegir el color con el que se va a mostrar, en este caso, la cruz, ¿sí? La cruz, o también podemos elegir otro, ¿sí? Semi transparente circle, ¿sí? Voy a cambiar también.
los colores con los que se va a mostrar cuando yo haga la digitalización. En este caso lo voy a dejar así y le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Bien, entonces voy a ir guardando el proyecto. En este caso voy a presionar aquí y voy a elegir una carpeta dentro de mi voy a poner en el escritorio una carpeta que se llame digitalización, y acá voy a poner digitalización. Entonces yo guardo las configuraciones, listo, que tengo por defecto. También lo que voy a hacer es, voy a linkear la página, la carpeta del escritorio que se llama digitalización. Entonces ya tengo ahí una sección donde colocar mis archivos. Perfecto, entonces, ¿qué sucede ahora? Que ya configuré el autoensamblado, pero también hay una herramienta dentro del panel de menú de acá de QGIS que se llama barra de autoensamblado, y la voy a habilitar. Fíjense que aparece también los mismos parámetros que estuvimos nosotros configurando, en este caso el habilitar o deshabilitar. Acá tenemos la tolerancia en píxeles que nosotros podemos llegar a utilizar, y una serie de opciones más que nos permiten justamente trabajar con la digitalización. En este caso yo voy a habilitar la edición de este archivo, ¿sí? Solamente para que ustedes se den cuenta de que si yo le doy dibujar, fíjense cómo aparece el símbolo. Ahí aparece el símbolo, es un cuadrado en la medida que me acerco. Yo voy a aumentar la tolerancia a 40 píxeles, por ejemplo. A ver, fíjense que el mouse está posicionado a 40 píxeles y ya me detecta el autoensamblado como para digitalizar, es decir, me detecta los vértices. Y en este caso, acá con este icono, nosotros fíjense que podemos activar sobre todas las capas, es decir, si le damos sobre todas las capas que estén activas se van a tomar como, fíjense, hasta los límites de los polígonos, como para hacer el snap. O bien, si yo solamente digo capa activa, que en este caso la capa activa es la que está siendo seleccionada, solamente me va a tomar esa capa como para hacer el snapeo. Esto voy a bajar a 10 otra vez. Fíjense que ahora ya tengo que acercarme más, ¿sí? Un poquito más para que me autoensamble, pero la línea del polígono no me la toma. Entonces, si yo cambio, ahora selecciono límites provinciales, fíjense que, si le doy todas las capas otra vez, y ahora presiono este para dibujar y quiero acercarme, fíjense que ahora sí me habilita también los límites de provinciales como para trabajar. Es decir, que me snapea por cualquier capa que yo tenga disponible. Y si yo presiono acá, se deshabilita el snapeo, ¿sí? Fíjense que no hay forma de que se realice justamente la digitalización. ¿Qué pasa también? ¿Qué puedo hacer? Acá en la opción de opciones de snapeo avanzada, fíjense que yo tengo por defecto el vértice, que en realidad también está acá en esta misma barra, ¿sí? Pero también puedo hacerlo por segmento, por área, por centroide. Puedo activar todas y él me va a tomar todas las opciones. Fíjense que inclusive ahí aparece también el snapeo. Fíjense, ¿por qué? Porque hay una de las opciones que me está tomando en el área. A ver, voy a sacar el área, ahí. Y ahora debería desaparecer. Sí, ahí desapareció. Fíjense que desapareció el snapeo porque yo desactivé el área. También dice mitad de segmento, que es esta. A ver, acá. Mitad de segmento. También el centroide. Bueno, eso debería ver un poco el tema de los polígonos. Y obviamente segmento y vértice. En este caso, las líneas están compuestas por una sucesión de vértice y segmento. Entonces, por ejemplo, acá donde está el callejero, fíjense que como tiene el vértice y el segmento activo, donde yo me pare arriba de la línea se va a activar. Sin embargo, si yo desactivo segmento y quiero digitalizar, fíjense que ahora no se activa el snapping. ¿Por qué? Porque solamente quedó activado vértice y el vértice está ahí.
en la terminación. Entonces si yo quisiera volver a activar segmento, ahí se activa segmento y ahora me posiciono en cualquier lugar y ya tengo el snapeo. Entonces, en la medida que aumente esto, va a aumentar. No quiero cambiar a unidades de mapa porque en este caso son grados y los grados decimales que está tomando es del sistema de coordenada que está representado aquí. Entonces, esa es la configuración básica como para trabajar con el snapping dentro de, voy a cerrar la edición sin hacer ningún cambio, dentro de QGIS. Ya con el autoensamblado configurado, procederemos a la digitalización de polígonos. Para ello utilizaremos una composición del satélite Sentinel, que ya lo tengo armado acá como un raster virtual que lo voy a traer. Y vamos a utilizar todas las herramientas disponibles en nuestro conjunto de herramientas de digitalización para trabajar justamente con esta sección de digitalización. Me voy a acercar a una parte con el zoom, a esta localidad acá. Perfecto. Y voy a definir acá en este caso la escala de trabajo a la que voy a trabajar, a la que voy a ejecutar toda la digitalización. En este caso voy a usar una escala de 1 en 25.000. Es muy importante definir la escala de digitalización, entonces todos los errores que puedan suscitar respecto de la digitalización siempre están abocados a una escala, ¿sí? Entonces de esa forma yo puedo justificar los errores topológicos que puedan tener los archivos a partir de la escala de dibujo. En este caso yo me voy a quedar con una escala 1 en 25.000 que considero que es apropiado como para trabajar en esta sección. Perfecto. Una vez definido la escala y ya con el archivo disponible, lo que voy a hacer es, en la carpeta que habíamos creado previamente de digitalización, es crear un archivo shape. Le puedo dar nuevo aquí, archivo shape, o bien puedo venir acá a este icono donde dice nueva capa de shape y voy a definir el nombre guardando ya en la carpeta que se llama digitalización. En este caso voy a poner polígono como nombre, lo voy a guardar. Y además, si yo quiero cambiar el sistema de coordenadas, ya la puedo definir acá. Voy a elegir un sistema de coordenada Argentina Post-Garcey, un proyectado, y el tipo de geometría va a ser polígono. Nombre del campo, acá yo lo que puedo hacer es ir agregando campos ya. Voy a poner superficie, en este caso va a ser un decimal, lo voy a agregar. Y también puedo llegar a definir categoría, por ejemplo, categoría que es el nombre que le voy a asignar, que puede ser un texto, sí, que es el nombre que le voy a asignar, por ejemplo, a una de las de las categorías con las que voy a digitalizar, es decir, a una de las clases, perdón, que voy a tomar como para diferenciar los diferentes polígonos. Siempre y cuando trabaje con imágenes de satélite y quiera, no sé, digitalizar algún tipo de cobertura. Le doy a aceptar y de esa forma ya tengo mi polígono acá disponible. Entonces, la escala de trabajo siempre voy a mantener la misma y voy a iniciar. Esto lo voy a achicar un poco ahí para que se vea mejor. Y esto lo voy a iniciar la edición. Perfecto. Al iniciar la edición, recuerden que aquí tienen activos la barra de autoensamblado, la de digitalización de forma, ¿sí? La digitalización y digitalización avanzada, que son todas las herramientas que aparecen aquí en esta sección. Yo voy a elegir añadir polígono, tiene que estar seleccionado ese polígono y activado ahí el lápiz. Añadir polígono, y acá lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, digitalizar toda, es decir, haciendo cada punto o cada clic que yo haga con el mouse es un vértice que se agrega, ¿sí? Y ahí voy dibujando, por
por ejemplo el área urbana. Vamos a ir haciendo así. En este caso, si yo quiero desplazarme hacia arriba, tendría que cambiar acá con la mano y volver aquí. Fíjense. Y ahí terminar de dibujar. Botón secundario y aparece esto. Acá le voy a poner categoría, no sé, área urbana, por ejemplo. Y le doy a aceptar. Y se dibujó mi forma. Le doy guardar. Con este icono guardar, entonces se guardan los cambios, pero no se termina la edición. Ahí tengo mi forma dibujada, ¿sí? Entonces yo lo que podría hacer ahora, volver a la escala ahí. Sí, fíjense que al mover con el pan zoom cambia un punto en la escala, pero no hay problemas. Ahora tengo ya mi primer polígono y yo puedo hacerle cosas a este polígono. Por ejemplo, puedo cortarlo en dos, puedo añadirle otro espacio, es decir, puedo llegar a hacer un montón de cuestiones que me permiten a mí justamente trabajar con este panel de digitalización. Fíjense que lo que voy a hacer es, voy a suponer que esta sección es otra cobertura, es otra clase, y voy a darle otra vez digitalizar aquí. Me voy a acercar al polígono y fíjense que aparece el punto de autoensamblado que nosotros hayamos configurado previamente. Entonces, presiono ahí, me acerco hacia el borde, fíjense, aparece el otro y no hay. En este caso me aparece sobre todo el segmento del polígono. ¿Por qué? Porque está activo seguramente en la parte de acá de modo de ensamblado el segmento, pero voy a desactivar segmento y solamente que me tome los vértices. ¿Ven? Fíjense que se va a los vértices, vértice, donde haya un vértice él me va a autoensamblar, vértice, vértice, ¿sí? Lo voy a cerrar acá, por ejemplo, y voy a bordear esto. Le voy a dar botón secundario y acá le voy a poner, no sé, a ver cómo lo podemos poner acá, área urbana 2, por ejemplo. Vamos a poner una categoría así, le doy a aceptar. Le voy a dar guardar y lo que voy a hacer acá es, a propósito lo voy a clasificar. Acá le voy a dar categorizado, que me tome por la categoría, que me los clasifique. Sí, vamos a dejar así, aplicar, aceptar. Fíjense, entonces se diferencian, voy a guardar los polígonos de una u otra forma. Bien, entonces, ¿qué sucedió acá? Dibujé dos polígonos usando el autoensamblado. Yo voy a moverme un poquito y voy a volver a dibujar acá otro polígono. Entonces vamos a ir viendo las funciones que tiene justamente toda esta parte. Voy a dibujar nuevamente, voy a posicionarme ahí, voy a dibujar otro espacio. ¿Sí? Ahí fíjense que no me toma el segmento del polígono y yo debería entonces, esto queda, el snap queda correctamente. Entonces yo voy a volver acá, voy a volver a segmento, a activarlo. Entonces, ahí si me acerco al polígono, se activa el segmento. Me voy también a los vértices y ahí cierro este polígono y le voy a poner área urbana. Voy a ponerle 3. Ahí a propósito para que se distinga el color. Perfecto. ¿Qué sucedió? Que yo digitalicé de esta forma, ¿sí? Pero ahora resulta que estos dos son la misma categoría y es área urbana 2, ¿sí? Porque yo decidí cambiarlo al último momento. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Lo que yo puedo hacer es unir esos dos objetos, estos dos polígonos, a ver si me deja, o lo voy a seleccionar a ambos, acá con este, y mantengo presionado el control y ahora se seleccionan ambos. Y acá hay una opción que dice, a ver, que me aparezca combinar objetos espaciales seleccionados, ¿sí? Y hay otro que dice combinar los atributos. No, en este caso nosotros necesitamos combinar ambos objetos. Le doy combinar y acá, en este caso, lo que me está abriendo es esta cajita en donde dice que me va a traer, que me va a combinar en un objeto, ¿sí? El objeto espacial 1, ¿sí?
o sea, me va a traer los campos del objeto espacial 1. Y en este caso la categoría también del objeto espacial 1, ¿sí? El 1 o el 2 van a estar definidos por la forma en que yo fui seleccionando. Si seleccioné primero este y después este, el 1 es este y el 2 es este, y así sucesivamente. Y fíjense que acá, esto es los datos que tienen justamente cada uno de los objetos. Acá, fíjense, el 1 es este, el 2 es este. Y acá me dice que me va a combinar y me va a poner el nombre Área Urbana 2. Si yo lo cambio, fíjense que me pone Área Urbana 3. Acá ya dice que no, que me tome los datos del objeto espacial 1, que era el que tenía el dato verdadero. Por eso dice que al combinar se va a poner en la categoría Área Urbana 2. Ahora bien, ¿qué dice? Tomar atributos del objeto espacial seleccionado. Eso en el caso de que yo haya seleccionado un objeto. Omitir todos los campos o eliminar objeto espacial seleccionado. Ninguna de esas cosas vamos a hacer. Nosotros nos vamos a quedar con esta opción y le vamos a dar a aceptar. Y ahí se combinaron ambos. Voy a darle guardar. Y fíjense ahora que si yo abro la tabla de atributos de este polígono, acá ese polígono es ese. Es decir, que se combinaron ambos polígonos. Voy a quitar la selección un ratito y voy a darle... Me voy a quedar ahí. Ahora bien, ¿qué puede suceder también? De que yo quiera dividir este polígono. Entonces lo voy a seleccionar, ¿sí? En este caso le voy a dar transparencia a ese, perdón, antes de seleccionarlo, le voy a dar transparencia al color verde, cosa que podamos ver la sección de adentro, es decir, relleno transparente, y le voy a poner un color de borde, un color verde para que se vea, ¿ver? Ahí. Y un poquito más grueso. Bueno, no se ve, voy a poner un rojo mejor. Entonces podemos distinguir bien. Ahí está, perfecto. Ese límite. Y lo que yo quiero es, en este caso, dividir por esa línea, ¿sí? Por esa red vial que estoy viendo ahí. Entonces voy a seleccionar este objeto. Ahí se marca, ¿sí? ¿Y qué sucede aquí? Aquí sucede que la selección me está tapando lo que yo quiero ver, ¿sí? Me está tapando lo que yo quiero ver. Entonces a ver si puedo cambiar el color de selección aquí, o tengo que ir a la configuración, voy a limpiar y o si me deja a ver si me deja dividir el objeto sin seleccionarlo, ¿sí? A ver, voy a intentar. Voy a dibujar acá. Fíjense que aparece una línea punteada roja, perdón, la escala. No se olviden de dejarla fija. Y ahí voy a volverme hasta acá y le voy a dar doble clic. No me dividió. ¿Por qué? Porque no está seleccionado. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a seleccionar en la parte de configuración. A ver, vamos a buscar dónde está la parte de selección. Sistema, configuración. Acá. En la parte vista de leyenda del mapa, fíjense que dice color de selección. En este caso, vamos a bajarle un poco la intensidad de la selección. A ver si me permite hacerlo. O debería reiniciar el sistema. No me está permitiendo hacerlo. Seguramente me pide un reinicio del sistema para que haga efecto los cambios. Bien, perfecto. Entonces voy a cerrar QGIS y lo voy a volver a abrir para ver si me toma los cambios de del color de la selección. En este caso vamos a esperar un ratito que se vuelva a abrir. QGIS, ahí está, y vamos a volver a traer ese proyecto que estábamos trabajando, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a ver si me cambió el color de la selección. Acá. No me cambió. Bien, dados los inconvenientes que tenemos con el cambio del color de selección y la transparencia, vamos a hacer algo alternativo como para poder dividir esa sección. En este caso lo que vamos a hacer es
dibujar una línea que me represente esa red vial y después tomar esa línea como sección de división del polígono. Para ello vamos a crear acá archivo shape y acá lo vamos a llamar, en este caso, línea auxiliar, ¿sí? Es una línea auxiliar como para digitalizar. Tipo de geometría, línea. El sistema de coordenadas vamos a usar el plano para tener los mismos y no le vamos a poner nada, ningún campo, y vamos a dejarlo solamente así, porque esta línea auxiliar nos va a servir justamente para segmentar ahí. Fíjense que acá se agregó la línea, la voy a comenzar a editar y voy a dibujar esta línea que representa justamente esta partecita que yo quiero mostrar. Ahí está la línea dibujada, yo la voy a detener a la edición. Esta línea la vamos a dibujar un poquitito más gruesa para que se distinga. La voy a poner un color rojo. Ahí, vamos a hacer bien gruesa. Ahí está, para que se distinga. Entonces, esa línea voy a usar, lo voy a poner encima del polígono y lo voy a usar como referencia para la digitalización. Entonces, al polígono inicio la edición. Recuerden que lo que yo quería era dividir este polígono. Le voy a tocar ahí. Perfecto. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la opción de recorte, ¿sí?, del polígono, pero ahora basándome en la línea. ¿Sí? Ahí voy a venirme, voy a pasarme. Dice, si hay objetos seleccionados, se los aplican. Bueno, a ver si me aplicó la división. No, pero no me aplicó. Volvamos. Vamos a ver si nos divide este polígono. Ahí está. Darle doble clic. Bien, perfecto. Al darle doble clic y presionar el botón secundario, fíjense que ahí se dividió el polígono. Hoy no me lo dividió, ¿por qué? Porque yo no había hecho, tomado todo el polígono como área de división. Ahora sí. Entonces esta área, por ejemplo, que es el área urbana, yo lo que puedo hacer es darle un color ahora de relleno, que era un color rojo, ¿no? Sí, voy a poner un naranja. Y ahí fíjense cómo, voy a apagar la línea auxiliar, ahí fíjense cómo queda dividido este polígono en dos partes. Voy a tomarlo acá, esto es un polígono y esto es otro. Entonces eso quiere decir que yo voy a tener ahora en mi capa de polígonos 3 polígonos, ¿sí? Fíjense, 2 de área urbana y otro que es este. Ahora bien, ¿qué otras cosas puedo hacer yo con las herramientas de polígono? Lo que puedo es dibujarle un aro al interior. ¿Sí? Acá dice añadir anillo, pero lo puedo agregar un aro. También puedo hacer un polígono multiparte, es decir, agregarle una parte. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este, que es el área urbana, y lo que voy a hacer es añadir la parte y puedo dibujar en otra sección, en esta área, por ejemplo. Botón secundario y le doy guardar. Fíjense una cosa, yo voy a deseleccionar y ahora yo presiono aquí y este polígono es multiparte, es decir, tiene una partecita acá, pero después tiene otra partecita acá, y eso se refleja en la tabla de atributos. ¿Sí? Fíjense que solamente tengo seleccionado un polígono ahí. Si yo quisiera posteriormente pasar este multiparte a partes solas, tendría que usar una herramienta de geoproceso que la podemos llegar a ver posteriormente en este video de digitalización. Entonces, ¿qué más puedo hacer con esto? Voy a habilitar la edición del polígono y en la sección de añadir anillo, que está acá, también tenemos esto, rellenar y borrar. También puedo borrar un espacio, lo que voy a hacer es borrarle, ¿sí? Y dibujo, a ver si me deja dibujar. No me deja dibujar. Entonces lo que voy a hacer es añadirle un anillo, a ver, ahí, dibujo un rectángulo, presiono el botón secundario, ahí me dejó eliminar. Y ahí lo que me hizo fue borrarme ese espacio, ¿sí? Que yo tomé ahí como referencia. A ver, lo que voy a hacer es un control Z para volver atrás y voy a ver si me toma esta parte. No me lo toma. Entonces este icono sí me lo toma como para
limpiar esa sección de ahí. Voy a darle control Z para volver atrás. Y también lo que puedo hacer es rellenar ese anillo. A ver si me deja. Que lo que me haría es cortarme ese polígono. Perfecto. En esa sección, ¿sí? Fíjense que si yo selecciono el polígono, está todo ahí. Y esta parte queda como un polígono nuevo. Es más, si yo muevo, ¿sí? Muevo esta partecita, eso va a quedar vacío. Para mover, lo selecciono y presiono este icono que dice acá, mover objeto, ¿sí? Fíjense que lo tomo una vez, le hago un clic, muevo el mouse y lo muevo y queda ahí perfectamente. Le voy a dar guardar para que quede ahí justamente el polígono abierto y ahí se evidencia cómo funciona esa herramienta. Bien, ahora, ¿qué sucede? Que puede ser que yo quiera también agregar formas un poquito más particulares, como por ejemplo círculos, rectángulos. Es decir, que puedo llegar a querer agregar ese tipo de formas. Si yo selecciono círculo, y acá fíjense cómo tienen las opciones: añadir círculo a partir de 2 puntos, de 3 puntos. Bueno, yo voy a elegir el de 2 puntos, voy a hacer un punto acá y fíjense cómo me voy desplazando, se va haciendo el círculo y agrego el otro punto y botón secundario, ¿sí? Y ahí aparece, voy a poner categoría 3, le voy a poner acá, y ahí aparece un círculo. Lo mismo sucedería con el rectángulo, ¿sí? A partir del centro y punto, un clic, se crea el rectángulo, botón secundario, le voy a poner 4, aceptar, ¿sí? Fíjense que así son las formas en la cual yo puedo trabajar el tema de los del dibujo de los polígonos. ¿Qué puede suceder? Que yo quiera llevar otra vez este polígono acá al centro, ¿sí? Vamos a ver si me deja rellenar el polígono. A ver si me deja rellenar o tengo que volver a dibujar. 1, 2, 3, 4. Botón secundario. Dice no se puede... No está contenido en un objeto espacial. Bueno, no hay problema. No lo vamos a hacer entonces. Vamos a cancelar eso. Y lo que vamos a hacer es seleccionar este polígono que nosotros sacamos acá. Y con la sección de vértices, esta herramienta de vértices, lo presiono una vez. Fíjense que yo me acerco y ahí aparece. Le doy un clic en el vértice y le traigo acá. Le doy otro clic en el otro vértice y lo traigo acá. Le doy el otro clic en el vértice y lo traigo acá. Y el último clic en el vértice y lo traigo ahí. Le doy guardar. Cierro la edición y ahí quedó mi polígono marcado, ¿sí? Voy a terminar esto, entonces me queda así. Y ahí quedó otra vez el polígono. Ahora si yo lo quisiera unir a ambos, recuerden que es seleccionarlos a ambos, ¿sí? Este y este. Y con la herramienta esta de unir objetos espaciales, ¿sí? Yo lo que hacía era unirlo en el objeto espacial, recuerden, en el objeto espacial número 3 creo que es, a ver, vamos a mirar, es el número 5, ¿sí? Pero le voy a seleccionar 1, 2 y le doy unir, ¿sí? Combinar, y acá me dice que el área urbana me va a tomar de ese, yo quiero que me lo tome de este, ¿sí? Y en este caso fíjense que va a quedar como área urbana, que era lo que yo venía trabajando. Como estos dos polígonos provienen de un mismo origen, siempre van a tener los mismos atributos. Le doy a aceptar y se volvieron a combinar los polígonos y lo puedo dar detener, ¿sí? Esto es un poquito la digitalización y las herramientas disponibles para trabajar con polígonos. Si bien ya hemos visto cómo digitalizar las líneas recién a partir de haber generado una línea auxiliar para trabajar o dividir el polígono, lo que vamos a hacer ahora es trabajar específicamente con la digitalización de líneas. En este caso lo que voy a hacer primero es crear un shape de esta parte que se va a llamar líneas
líneas, lo voy a guardar, tipo, línea, en este caso voy a elegir el sistema de coordenada proyectado, PostGar 6, y acá también voy a agregar un campo que se llame categoría, que es de tipo texto, y después puedo poner longitud de la línea, que en este caso va a ser numérico. Le doy a agregar campo y le doy a aceptar. En este caso ya tengo mi línea acá. Voy a configurar un tamaño aceptable y un color. Voy a elegir un color amarillo, ¿sí? Bien intenso, cosa de que se distinga mi línea posteriormente. Y tengo ya mi capa preparada para dibujar líneas. Voy a apagar mis polígonos. Fíjense que yo puedo llegar a digitalizar la red vial de esta imagen, que se distingue ahí más o menos, para trabajarla, ¿sí? En este caso me interesa mucho, por ejemplo, esta forma. Fíjense que hay una rotonda ahí, que yo puedo llegar a utilizar ciertas herramientas de la digitalización como para trabajar. Y lo voy a hacer. Voy a habilitar la edición de la línea, y en este caso lo que voy a hacer es dibujar esa rotondita ahí a una escala 1:25. Entonces tengo que elegir, fíjense que dice añadir círculo a partir de 2 puntos. Tengo que elegir la forma en la que voy a digitalizar eso, ¿sí? En este caso elijo el punto, aunque también puedo llegar a utilizar una elipse, ¿sí? A ver, creo que es desde acá el punto, lo voy agrandando, sí, ahí. No sé si se alcanza a distinguir, pero hay como una línea punteada. Le doy clic secundario, fíjense que ahí se activó. En este caso le voy a poner rotonda. Yo voy a elegir una leyenda así, le voy a dar a aceptar. Y ahí está la línea. Le voy a cambiar el color a las líneas a naranja. La voy a hacer un poquito más gruesa para que se distinga absolutamente bien lo que voy haciendo. Ahí está mi primer línea dibujada. Le doy guardar. Y en este caso voy a digitalizar esta sección hasta aquí, para después trabajar con con una curva. Voy a darle dibujar, me voy a posicionar aquí, fíjense, ahí sobre el polígono, y voy a trazar hasta acá. Le doy un clic, se marca, botón secundario, voy a poner calle, le doy a aceptar, guardar, ¿sí? Hasta ahí fui digitalizando ambas secciones de la red vial. Ahora necesito agregar una curva, entonces voy a venir por esta opción, ¿sí? Añadir cadena circular, dice en este caso. Le voy a dar a aceptar, le voy a dar un clic en el vértice y me voy a posicionar hasta el final de la curva, ¿sí? Le doy un clic y fíjense que, bueno, no sé si lo distinguen, pero en este caso aparece una línea punteada, ¿sí? Al igual que en todos los casos. De esa forma lo tengo que llegar a marcar bien. Le doy un clic, se forma la curva, botón secundario, ¿sí? En este caso le voy a seguir con el término calle, creo que le había puesto calle, y le doy a aceptar. Fíjense cómo fui digitalizando esa sección utilizando la herramienta de curvas, ¿sí? Y de esta forma puedo ir digitalizando, voy a dar guardar, cualquier sección de la red vial, lo mismo que yo quiera. Fíjense que por ejemplo, hay un clic, se marca un vértice y avanzo. Otro clic, se marca otro vértice y avanzo, ¿sí? Así puedo ir haciendo también, digitalizando, pero la desventaja de esto es que las curvas que por ahí puedan llegar a surgir van a estar un poquito desfasadas, digámosle, porque le estoy agregando yo los vértices y segmentos en cada caso. Botón secundario, voy a poner calle otra vez acá y le doy a aceptar, ¿sí? Y ahí así voy digitalizando las líneas. Fíjense que en este caso hay una opción acá muy interesante, que es la que dice invertir línea. Cuando yo digitalicé, ¿sí? Y acá voy a crear una línea ahí. El primer punto lo puse aquí, el segundo punto lo pongo acá. Entonces le doy botón secundario, aceptar. Esta línea o la circulación de esta línea es desde acá, desde el vértice 1 hacia el vértice 2, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer? Es más, si yo lo voy a seleccionar y si presiono la herramienta de vértices, que es esta, lo más probable que yo al hacer un clic acá, a ver si me aparece la herramienta de vértices, o el panel de vértices, sí, está ahí. Bueno, en este caso, a ver, si me deja o me aparece la herramienta de vértice, no, ahí está, bien, perfecto, ahí apareció la herramienta de vértices. Fíjense que el vértice 1 es ese, y el vértice, o el vértice 0 en este caso es ese, y el vértice 1 está ahí. Perfecto, con esta herramienta, yo lo que hago es invertir esa línea. En teoría, me hizo la inversión de la geometría. Voy a utilizar la herramienta de vértice. A ver si nuevamente me trae la herramienta de vértice aquí. Ahí está. Entonces, si yo presiono, ahora el vértice 0 está ahí y el vértice 1 está acá. Es decir, que lo que hizo fue hacerme una inversión de la línea. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo construya la red vial o una red hidrográfica, la circulación, ¿sí? O los flujos se van a dar desde los vértices menores hacia los vértices mayores. Entonces, por eso es importante definir bien. A ver, lo voy a tocar otra vez. Ahí se invirtió otra vez la geometría. Por eso es importante definir bien estas cuestiones para no cometer, obviamente, errores después. Hay botón secundario y aparece la herramienta de vértice. Fíjense que otra vez está ahí la línea. Con la herramienta de vértice yo selecciono el vértice, por ejemplo, y lo que puedo hacer es mover, ¿sí? O bien, si me posiciono bien cerquita, aparece un signo más, presiono el signo más y fíjense que me deja seguir construyendo, ¿sí? Hasta que le dé botón secundario y se termina el dibujo, le doy guardar. Y ahora esta línea tiene 1, 2, 3, 4 vértices y 3 segmentos disponibles. Si quiero eliminar esa forma, ese dibujo, lo que hago es lo selecciono con este y acá le doy eliminar objeto, guardar y ahí de esa forma se elimina. ¿Qué sucede también aquí? Recuerden que las herramientas de vértice y segmento están habilitadas. Entonces, si yo quiero dibujar una línea tomando aquí el segmento, no me va a permitir snapear. ¿Por qué? Porque desactivé esa línea. Solamente se van a ir, fíjense, se van a ir snapeando hacia los vértices que aparezcan en las líneas. Entonces lo que debería hacer yo es activar el segmento y en este caso con el segmento activo yo puedo seguir digitalizando. Acá pone calle. Puedo seguir digitalizando mi red vial en este caso. Por último nos queda entonces verificar las herramientas disponibles para trabajar con, en este caso, puntos, que es la otra forma vectorial que nosotros disponemos dentro de un sistema de información geográfica para representar los datos geográficos. En este caso vamos a crear una capa de puntos, vamos a guardarla en la carpeta que venimos trabajando, se va a llamar puntos, aceptar. En este caso voy a definir un sistema de coordenada también plano y acá en donde dice tipo de geometría voy a elegir punto, ¿sí? También puedo agregar un nombre que se llame categoría, ¿sí? Como venimos añadiendo, y solamente lo voy a aceptar, ¿sí? Agregar solamente ese campo. Doy editar y acá fíjense que lo que yo puedo hacer es agregar un punto, ¿sí? Algún evento de interés. Por ejemplo, puedo hacer un clic ahí, se agrega el punto, no le voy a poner ni una categoría, está en verde, ahí aceptar. Puedo hacer otro clic por acá, es decir, puedo ir agregando la cantidad de puntos que yo quiera o considere necesario en esta cuestión. ¿Qué sucede aquí? Que voy a cambiar obviamente el tamaño de mis puntos y voy a ponerle otro color, cosa que se distinga bien. Lo que yo puedo hacer con mis puntos en el caso de que yo haya errado la posición es moverlos, ¿sí? Es decir, selecciono la herramienta, lo toco una vez y fíjense que lo puedo ir moviendo, ¿sí? Y ahí guardo y cambia la posición, lo vuelvo a seleccionar y lo dejo ahí donde había digitalizado en primera instancia.
O bien, lo otro que puedo hacer, al igual que veníamos viendo con las otras herramientas, es eliminarlo. Y se va. La diferencia con los otros es que los puntos no tienen opciones de digitalización avanzado de formas o alguna que otra opción. ¿Por qué? Porque son obviamente la forma más simple, ¿sí? Son puntos, entonces no hay muchas opciones para la digitalización de ellos. Pero tal cual como les he mostrado en este video, también se pueden justamente dibujar considerando la topología que nosotros habíamos definido o las opciones de autoensamblado que nosotros habíamos definido previamente. Por ejemplo, si yo me posiciono, fíjese, en los vértices voy a sacar el segmento, solamente voy a dejar el tema de los vértices. Si yo me posiciono en los vértices, ahí puedo ir dibujando puntos, por ejemplo, ¿sí? Ahí apareció ese punto, le voy a cambiar el color a naranja a voy a poner esto, cosa que se distinga bien. Fíjense que en los vértices yo puedo ir dibujando en los vértices y me va a ir apareciendo los puntos, ¿sí? Es decir que el snapping funciona perfectamente. Entonces yo puedo ir dibujando y digitalizando cuantos eventos o sucesos quiera y de esa forma ir construyendo mis coberturas o mis capas que yo quiero representar posteriormente en una cartografía.